Mi hermano, mi hermanita, ¿cómo vives? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo para vivir en Cristo? Con eso comenzamos el estudio de este día. Arrancamos semana, viene semana poderosa, semana sabrosa, así que no te pierdas ninguno de los días de este estudio porque vamos a llegar, si es que no me equivoco, al corazón de esta parte que vamos a ver de estas historias de Pablo. Viene muy hermoso. Simplemente el día de ayer sábado, el día de hoy domingo, fue un estudio grande, un estudio poderoso. Tiene mucha tela de dónde cortar y vamos a sacar grandes enseñanzas. La dinámica ya te la sabes. Comparte este video, regístrate en nuestro canal, déjanos una reacción, escríbenos aquí en los comentarios todas esas aportaciones que tengas. Queremos tener esa interacción contigo y también si tienes alguna petición especial, déjala aquí para estar orando por ella durante toda la semana. Y el título para este día es Vida y Muerte. Con eso vamos a tener el estudio de toda la semana y el día de hoy, domingo en especial, es Cristo será magnificado. Pero vamos a tener esta parte, tú ya lo sabes, el día de ayer tuvimos nuestro repaso de clase virtual a través de las redes de la Iglesia de San Marcos. Por eso es que hoy juntamos estos días, pero es poderoso y desde el versículo casi lo podemos tener ahí en los primeros lugares de esas frases, de esas joyas que nos dejó Pablo. Una de mis favoritas que la encontramos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, conocido por muchos que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es nuestro versículo de memoria para esta semana y precisamente comenzamos hablando de eso, Lalito. Esta parte del morir, pero el vivir en Cristo, esta parte de la que habla Pablo es con lo que empezamos el estudio de este día y quiero poner en el tintero esa muerte de Cristo Jesús para vencer al maligno, para vencer al pecado, vencer a la muerte y que gracias a esa podamos nosotros tener vida, vida plena y vida en abundancia como quiere Dios que la tengamos. Sí, efectivamente, esta lección es ya entrando ya en los temas profundos que trata el apóstol San Pablo, es precisamente ese anhelo o ese pensamiento tan profundo que él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, precisamente estas son las dos, digamos, opciones que tenemos. Y obviamente, como lo comenta aquí la introducción de la lección, aunque Pablo estaba allí encarcelado, él estaba dispuesto a entregar su vida. Él estaba dispuesto precisamente a que sacrificara precisamente su vida con tal de que el evangelio creciera. Sin embargo, él también pues esperaba que todo el juicio digamos, fuera a su favor y él pudiera continuar sus viajes, su predicación, su evangelización. Ese era el anhelo precisamente de su corazón. Sin embargo, como lo comenta aquí en la lección, él tenía un propósito claro, era impactar a la mayor cantidad de personas posibles con el evangelio, a través de lo que él vivía, a través de lo que él escribía, a través de lo que él hablaba. Entonces, como dice la lección, que así también sea nuestro deseo, que podamos ser testimonios vivos para Dios, ya sea como dice que moramos o que vivamos, que lo hagamos para Cristo. Así es, Dalito. Maneja dos cosas importantes para cerrar el estudio del sábado y pasar al estudio del día domingo. Maneja dos cosas importantes. La primera es que, que Pablo quería honrar a Cristo. Era como que lo principal, honrar a Cristo. Y lo segundo que tenía ahí en importancia, bien marcado, como lo dijiste, era predicar de la palabra del Señor. Y viene aquí al final de este día una frase que a mí me llamó mucho la atención, que quiero compartirla aquí en nuestro estudio y que nos quede claros, hermanito y hermanita. Dice aquí, la vida es breve. Nuestra vida es breve en este mundo, aun cuando puedan ser, Dios quiera, 70, 80, 90, 100 años, siguen siendo breves y sigue siendo poco el tiempo que tenemos para hablar y predicar de la palabra del Señor. No vas a tener muchas oportunidades, no vas a obtener una vida eterna para poder predicar en este mundo. Por eso es que tenemos que aprovechar, así como Pablo,
cualquier oportunidad que tengamos para hablar y predicar de la palabra de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión, eso es lo que tenemos que hacer y no descuidar un solo instante, Lalito, de nuestra vida en este mundo para, como dice aquí, tener el impacto a la mayor cantidad de personas que podamos, porque esas serán las gemas que tendremos en nuestra corona. Así que aprovecha cualquier instante para hablar de la palabra del Señor. Y con eso, Lalito, vamos a pasar a la parte de este día domingo que vamos a hablar de todo esto que estuvo pasando, que sufrió Pablo. Se va casi un párrafo completo del estudio de la lección en describir todas las vicisitudes por las que pasó, y a la hora de leerlas tú estás viendo y yo, mi hermano, mi hermanita, realmente a mí me estallaba la cabeza y yo creo que llevaba 3, 4 partes de las que decía y dije, ay, creo que yo ya hubiera tirado la toalla. Grande fue Pablo y esa es grande enseñanza que tenemos nosotros. Esta historia no la estamos viendo nada más porque a alguien se le ocurrió, porque alguien se lo sacó de la manga. El Señor nos la pone en nuestro estudio para que veamos esa fe inquebrantable que tenía Pablo. Todo lo que pasó no es nada comparado con lo que nosotros hemos pasado, con lo que hemos vivido, y aún así predicaba la palabra del Señor y se gozaba en hacerlo. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Así que, Lalito, vamos a entrar lo que nos queda a la mitad de este estudio en esta parte, en estas vicisitudes y cómo fue que Pablo miraba las cosas, Lalito. Sí, sí, efectivamente, como bien lo comentas, aquí viene todo el detalle de todas las veces que él padeció, como dice la lección, hasta ese momento, porque cuando él está escribiendo ahí en Corintios toda esa lista de cosas que le habían pasado, todavía, digamos, iba a medio camino, todavía le faltaban muchas cosas más, pero aquí podemos ver cómo había sido azotado, le habían dado de varazos, había naufragado, lo había mordido la serpiente, dice, había peligros de ríos, y peligros con sus compañeros, o sea, con sus gente de su mismo pueblo, con los otros. Entonces, es impresionante como tú lo dices, y Pablo ahí está precisamente narrando todo esto para que nosotros, como tú bien lo dices, que no hemos pasado nada que se compare con lo que pasó Pablo, entonces pues tengamos el valor, tengamos la confianza, tengamos la decisión de seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque como lo dice Pablo, cuando tú sufres, cuando, digamos, Dios permite una prueba, entonces, y los demás bien, tú eres como una luz en la oscuridad. Tú eres un testigo de Dios, un testigo de ese Dios poderoso que permite que sus fieles puedan continuar a pesar de todas las cosas adversas que están sucediendo. Hay algo en su corazón, una esperanza que los mueve a avanzar, avanzar, sabiendo que al final Dios dará una recompensa y que va a ser mucho mayor a cualquier sufrimiento que hayamos tenido que padecer como testigos de Cristo. Lalito, tengo aquí una anotación que hice porque me llamó mucho la atención y quiero compartirla. Tú ya lo describiste, faltó nada más ahí un apedreamiento, pero mi hermano, mi hermanita, naufragó, lo apedrearon, lo latiguearon, lo quitaron su libertad. No, no, un sinfín de cosas que ahí está la lectura. Si tienes tiempo, ve, léelas para que veas por todo lo que pasó de lo que te estamos hablando. Pero al final de toda esa parte termina diciendo, además de otras cosas, o sea que en la lista faltó ahí escribir más lo que, como dice Lalito, le faltaba aún por vivir. Pero termina diciendo, lo que sobre mí se agolpa, otras cosas de las que hablaba, pero cada día la preocupación por todas las iglesias. Eso quiere decir que aún con todo lo malo que le pasaba, todas las vicisitudes que tenía en su vida, no dejaba de pensar en sus iglesias, no dejaba de pensar en sus hermanos, no dejaba de pensar en todos aquellos con los que había compartido el evangelio. Ahora yo quiero preguntarte, mi hermano, mi hermanita, ¿qué ha pasado en tu vida que te ha hecho olvidarte de la iglesia, que te ha hecho olvidarte de los hermanos, olvidarte de tus intereses, de tus estudios bíblicos? Al hermano Carlos le ha pasado, pero si comparamos lo que nosotros hemos vivido contra toda esa lista que viene ahí y que aún faltan cosas por anotar, no es nada, no llega ni a los talones de todo lo que había vivido Pablo, y aún así estaba preocupado por la iglesia, estaba preocupado por la gente, por los hijos del Señor. Eso creo que hay que denotarlo, hay que enmarcarlo ahí y dejarlo grabado para nosotros, que no vamos
creo yo, a sufrir tanto como todo lo que viene descrito ahí, así que no debemos de olvidarnos de todos aquellos por los que debemos llorar, todos aquellos a los que en algún momento les has compartido un versículo, a los que les has mandado estos videos, a los que les has compartido un reel, aquellos que han escuchado porque tú les has hablado. Hay que orar por ellos, hay que seguirlos poniendo en las manos del Señor. Así tu vida esté gris, debemos de ser luz para esas personas que están esperando, están ávidas de escuchar de la palabra de Jesús, están pidiendo a gritos ver esa gloria, ver esa esperanza, la cual nosotros, bendito sea el Señor, hemos recibido, pero no es solamente para nosotros, es para nuestra salvación, para nuestro bien, pero para que la compartamos con otros. Este mensaje, yo les decía el sábado pasado, no es para que nos queremos callados, es para que lo prediquemos, es para que lo hablemos, para gozarnos en compartir con otros de este amor de Cristo Jesús, porque así cumpliremos el proceso de nuestra vida que nos llevará al cielo, que nos llevará a la vida eterna, pero también llevaremos a otros. Y qué bonito será que por haber escuchado lo que tú les prediques, por haber visto ese versículo que compartiste, por haber visto ese video que tú les mandaste, que recompartiste estos materiales con alguien, que esa persona pueda también entregar su vida a Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso es que te decimos comparte, habla, predica, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a utilizar. El poder del Señor es grande y si nos ponemos en sus manos, Él obrará, Él hará y obrará milagros a través de nosotros para la vida de otras personas. Así que Lalito, con eso vamos a cerrar el estudio de este día. Danos ese comentario final y permíteme orar en oración, cerrar con una oración por nuestros hermanos y hermanitas, Lalito. Sí, efectivamente, bueno, aquí dice Pablo, lo comenta que todo esto que pasó, dice, redundó en beneficio del evangelio. O sea, él veía precisamente todas esas vicisitudes como una manera en que Dios las había utilizado para que su evangelio todavía creciera. Y efectivamente las personas, sus amigos, sus creyentes, sus hijos espirituales, cuando escuchaban todo lo que pasaba y cómo él seguía adelante, dice que tomaban fuerza, tomaban valor, tomaban energía y salían todavía a predicar con más poder, con más entusiasmo, con más entrega, porque querían precisamente tener esa fe y esa confianza y ese futuro que sabían que Pablo iba a tener al final. Así es, Dalito, yo lo he dicho ya en el estudio de este trimestre, el ejemplo arrastra, mi hermanito, mi hermanita, así que con tu ejemplo, con tu vida, cómo te sobrepongas a la adversidad, vas a arrastrar a mucha gente a los pies de Cristo Jesús. Con eso en mente vamos a cerrar el estudio de este día y vamos a tener una oración para concluir nuestro estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias por mostrarnos estos ejemplos. Gracias por ponernos la vida de Pablo como ejemplo, que todo lo que tuvo que sufrir, Señor, aún no se desviaba del camino, aún se gozaba, Señor. En todas esas vicisitudes se gozaba en predicar de tu nombre. Y ese es un gran ejemplo que tenemos para nosotros también gozarnos en predicar de tu palabra, en cumplir esa gran comisión de predicar el evangelio, el mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. Señor, tú eres bueno con nosotros, eres bueno con tus hijos, con tus hijas. Tenemos problemas, sí, Señor, pero tomados de tu mano los podemos sobrellevar. Y Señor, gracias y alabo tu nombre porque aún las peores cosas que hemos vivido no se comparan con todo lo que tuvo que padecer Pablo. Y Señor, queremos pedirte de esa manera que nos ayudes a predicar de tu palabra. Sé con nosotros y ayúdanos, Señor. Utilízanos para ser emisores de luz, para ser embajadores del reino de los cielos y prepararnos para estar contigo morando en el reino celestial. Te pido también por todas esas peticiones, esas oraciones, esos pedidos especiales de nuestros hermanos y nuestras hermanitas que están ahí en su corazón, que tú los conoces. Te pedimos, Señor, que los atiendas conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate pues con nosotros, bendícenos y síguenos utilizando como medio para predicar de tu palabra y adelantar la venida del regreso triunfal de Cristo Jesús. Señor, cuídanos y protégenos porque te pedimos todo en el bendito y dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Mi hermano, mi hermanita, Galito, con eso llegamos al final del estudio de este día, grande, poderoso, y así seguirá la semana. Así que no te pierdas ninguno de los estudios de esta semana, ni nuestro repaso de clase virtual el día sábado, esa media hora que tenemos a través de las redes de la Iglesia de San Marcos para tener ese cierre de esta semana que viene poderosa, pinta sabrosa, maravillosa y gloria en el nombre del Señor. Con eso terminamos por este día. Te esperamos el día de mañana y por hoy te decimos que tengas un feliz y maravilloso día.